Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Una vez más estamos aquí haciendo un video más para la gloria de Dios, ¿verdad? Para traerles un poquito de la palabra de Dios. Y estoy contenta porque Dios está con nosotros. Porque Dios está ahí contigo y porque Dios está aquí conmigo también. Y estoy contenta por eso. Y ahora les traigo una palabra en Daniel 3:1 de unos varones, ¿verdad? Que fueron rescatados del horno de fuego. Y así que quiero hacer una oración cortita para que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ayudarnos. Gracias porque yo sé que usted, Espíritu Santo, va a dar la palabra porque usted va delante de mí, usted va delante, ¿verdad? De nosotros. Usted es el que nos va a ayudar a entender su palabra. Y gracias, mi Señor Jesús. Usted es maravilloso. Y así que yo quiero empezar así, hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Usted siempre, ¿verdad? Diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está conmigo y yo sé que Dios me va a sacar adelante. Así que pues a poner siempre a Dios delante de nosotros, ¿verdad? Señor, tú vas delante de mí. Así yo quiero hablar un poquito de la palabra y ya pedirle a Dios, ¿verdad? Que la entendamos esta palabra. Y así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, dice, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, todos los jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Mire, fíjese. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias. Dice, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie, dice que estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Estaban todos ahí de pie. Donde estaba la estatua, dice que allí estaban ellos también, ¿verdad? Ahí de pie enfrente, me imagino que de la estatua ahí. Y dice que había un pregonero que anunciaba en alta voz, mande hacia vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Dice, mándese, o sea, todos los pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, dice, y de todo instrumento de música, dice, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Todos, dice, todos se tienen que postrar, tienen que adorar a la estatua, todos. Dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Todo aquel que no se postre, dice, será echado en un horno de fuego ardiendo. Y dice, por lo cual al oír todos los pueblos, dice que cuando ellos oyeron, todos los pueblos, el son de la bocina, cuando empezaron a escuchar, ¿verdad? Dice que de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña, dice, y todo instrumento de la música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la flauta, la estatua de oro
que el rey Nabucodonosor había levantado. Yo me imagino que unos lo hicieron hasta por miedo, porque tenían hasta miedo de que los fueran a echar en el horno de fuego. Imagínense nomás. Han dicho, pues mejor me postro, ¿verdad? Antes de que nos vayan a matar, nos vayan a echar en ese horno de fuego. Imagino que otros, ¿verdad?, lo hicieron porque quisieron. Pero me imagino que unos, ¿verdad?, los han de haber hecho porque tuvieron miedo. Pero mire lo que dice aquí. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Dice que los empezaron a acusar. Y hablaron, dijeron, y le dijeron al rey Nabucodonosor. Dice, rey, para siempre vive. Entonces le dicen, tú, oh rey, has dado una orden de que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril y de todo instrumento, dice, de música, se postre y adore adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Así lo dijiste tú, rey. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Dice que ellos le dijeron al rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste, dice, sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Hay 3 hombres, dice, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Fueron y le dijeron al rey, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado, no lo hacen. Entonces Nabucodonosor, dice la palabra, que dijo con ira y con enojo, ¿verdad? Dice, tráiganme a esos varones, tráiganmelos. A Sadrach, a Mesach y a Abednego dijo, tráiganmelos. Dice que al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Los trajeron. Habló Nabucodonosor, dice que habló con ellos y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis, ni adoras la estatua de oro que he levantado. ¿Es verdad eso? Ahora pues, dice, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, dice, de todo instrumento, de todo instrumento de música, dice, se postren y adoren la estatua que he hecho. ¿Están dispuestos a hacerlo? Todavía él, ¿verdad?, le estaba dando, creo, como una oportunidad más. Dice, si están dispuestos a hacerlo, porque si no lo adoran, en la misma hora serán echados, dice, en medio de un horno de fuego ardiendo. Si no lo adoran. ¿Y qué Dios? ¿Verdad? Él pensaba que no había un Dios que los iba a librar. Dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? ¿Qué Dios habrá? Ver dónde está un Dios que los pueda librar de ese horno de fuego ardiendo. Y dice la palabra de Dios así, que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, dice que le respondieron al rey Nabucodonosor y le dijeron al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, dice, no es necesario. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, y de tu mano, dice, oh rey, nos librará. Y si no, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, no la adoraremos. Entonces dice la palabra que Nabucodonosor, vea, el rey se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro. Vea, se cambió su rostro, ¿verdad? Contra Sadrach, Mesach y Abednego de coraje, de ira. Y ordenó que el horno se calentase, dice, 7 veces más de lo acostumbrado, dice. Caliéntenlo 7 veces más, dice, de lo acostumbrado, le dijo el rey. Y dice, y mandando a hombres muy vigorosos, dice que mandó hombres muy vigorosos, o sea, muy fuertes, ¿verdad? Que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego, dice, átenlos. Y dice, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Sadrach, Mesach y Abednego, dice que los ataron, dice con sus mantos, su calzado, sus turbantes, sus vestidos, así como andaban ellos. Dice que fueron atados, dice, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Dice, como la orden del rey era apremiante, ¿verdad? Lo que decía el rey, eso se hacía. Y lo habían calentado mucho, la llama de fuego. Dice, como lo habían calentado demasiado. Y dice que la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Dice que no, o sea, el fuego no nomás los quemó, sino los mató. De tanto que lo habían calentado, los mató. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron atados. Y dice la palabra de Dios así. Entonces el rey Nabucodonosor, dice, se espantó, ¿verdad? Dice, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, les dijo, dice, ¿no echaron a 3 varones atados, dice, dentro del fuego? ¿Acaso no eran 3? Ellos respondieron al rey, les dijeron, es verdad, oh rey, que eran 3 varones. Es verdad que sí. Entonces el rey estaba teniendo una visión, Dios le estaba dando una visión, ¿verdad? Estaba mirando cómo estaban estos 3 varones en el fuego. Pero mire lo que dice la palabra, dice y dice el rey, dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones, no eran 3, sino 4, dice, sueltos, ya no estaban atados, sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. O sea, él decía al Hijo de los dioses porque lo veía diferente, ¿verdad? Lo veía como un Dios, pero era el ángel de Jehová el que los estaba cuidando, los estaba protegiendo, ¿verdad? De lo que ellos estaban pasando. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Dice que se acercó y dijo, y empezó a hablarles, Sadrach, Mesach, Abednego. Dice, siervos del Dios Altísimo, salir y venir, salgan, vengan. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego, dice, salieron del medio del fuego. Salieron como si nada, ¿verdad? Ellos salieron sin que les haya pasado absolutamente nada. Dice que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, que se juntaron para mirar a estos varones. Dice, para mirar, dice, a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Fíjese, o sea, no tenía, y dice, y sigue diciendo aquí, ni aún el cabello de sus cabezas, ni un cabello, dice, de sus cabezas se había quemado, ni un cabello. Sus ropas estaban intactas, nada se había quemado, dice, y ni siquiera olor de fuego tenían, ni siquiera el olor
a fuego, ni siquiera olor a quemado, ni siquiera nada. Intactos completamente, ¿verdad? Sin nada, ni una quemadura, como si ese fuego no fuera nada, era como algo nomás, como si sea el poder de Dios, que tiene el poder de Dios, como Dios estaba protegiendo a estos varones. Y dice que entonces el Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Allí estaba reconociendo, ¿verdad?, que hay un Dios poderoso. Sadrach, Mesach y Abednego dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. O sea, que no hicieron caso, ¿verdad?, a lo que dijeron, que tenían que adorar a la estatua, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Ellos dijeron: si nos tenemos que quemar, nos tenemos que morir quemados, pues nos morimos. Pero sabemos que tenemos un Dios que nos va a librar. Sabemos que hay un Dios que nos va a ayudar. Y si no, entonces de todos modos no adoraremos a la estatua de oro ni a tus dioses. Por lo tanto, dice: decreto que todo pueblo, nación, dijo el rey, por lo tanto que decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias, dice, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y se sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Allí reconoció el rey que no hay otro Dios que pudiera librar como el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y sé que entonces el rey los engrandeció. El rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y Abednego en provincia. Dice, la provincia de Babilonia los engrandeció. No, qué bonita palabra. Yo me gocé, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad?, como estos varones primero pusieron a Dios que antes que cualquier cosa, que dice que nos maten, que nos quemen, que hagan lo que quieran con nosotros, dice, pero no vamos a adorar a ningún Dios, no vamos a adorar a ninguna estatua. ¿Qué es eso de que estemos adorando? Han de haber dicho a alguien que ni siquiera tiene poder, que ni siquiera, ¿verdad?, de oro. Y ahí miró Dios en ellos, ¿verdad? Como pusieron a Dios primeramente, a Dios antes que cualquier cosa. Y Dios los libró ¿verdad?, del lago de fuego, ¿verdad?, que estaba ardiendo. Porque mire cómo estos varones, ¿verdad?, que los llevaban a echarlos al lago de fuego, como ahí se murieron, donde estaba pero bien fuerte el fuego. Dios es un Dios bueno. Cuando tú pones primero a Dios que nada, Dios te libra, Dios te ayuda, Dios te enseña a seguir confiando en Él. Y y empiezas a decir: realmente Dios está conmigo, con mi familia. Dios me quita todo lo que yo siento, ¿verdad?, de algo, ¿verdad? Dios está ahí. Por eso tenemos que, ¿verdad?, confiar en Dios. Decirle: Señor, confío en ti. Hay un Dios, ¿verdad?, que hizo los cielos y la tierra. Y nomás a Él tenemos que adorar. Tenemos que pedirle nomás a Él, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice la palabra que uno solo son. Si tú le pides al Espíritu Santo, es como si le pidieras a Dios. Si tú le pides al Señor Jesús, es como si fuera Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que tres uno son. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está Dios. Entonces, si tú pones primero a Dios, Dios te va a ayudar. Dios te va a levantar, Dios te va a enseñar, ¿verdad?, realmente el camino donde debes seguir. Estoy contenta por eso, porque eso es palabra que uno va aprendiendo día con día.
va aprendiendo esta palabra, ¿verdad? Y estoy contenta por eso, porque ¿verdad? Yo veo como Dios me trae a puras historias, ¿verdad? Para que aprendamos del Antiguo Testamento, todo lo que había, todo lo que pasaba, vean, en el Antiguo Testamento. Entonces, estoy contenta porque yo estoy aprendiendo. Yo sé que ustedes también están aprendiendo junto conmigo. Entonces, si no le entendió, ¿verdad? Pues vuelva a escuchar la palabra. Digo, yo quiero entenderla. Y verá que no debemos adorar a nadie más, no más que a Dios. A nadie más que a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero hacer una oración y quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo bueno que Él es. Ora conmigo. Señor, gracias, Padre. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas todo, Señor, aleluya. Nos enseñas mucho por medio de tu palabra. Señor, gracias, Padre. Yo te pido por el que está enfermo, Señor, que lo sanes. Yo te pido por aquella persona, Señor, aleluya, que está enferma. Señor, sánala, Padre. Te pido, Señor, que si necesita un milagro, Señor, haz un milagro grande, Señor, en él. También, Señor, te pido, Padre Santo, aleluya, que tú, Señor, bendiga sus familias, sus hogares, bendiga sus matrimonios, bendiga sus hijos, Padre, bendice, Señor, a nuestros hijos. Y también te pedimos, Padre, que por aquella persona que no te conoce, Señor, que te conozca y que te abra, Señor, el corazón y que tú entres y mores y que tú le pongas el nombre en el libro de la vida. Te damos gracias por todo lo bueno que tú eres en el nombre de Jesús. Amén y amén.